Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Si quiere, démosle un lindo aplauso a las madres el día de hoy. Bueno. Creo que han hecho un buen papel en nuestras vidas. Y vemos cuando ellos nos ven grandes, desean otra vez que le volvamos a hacer la misma travesura para podernos regresar. Vamos a comenzar a adorar a nuestro Dios. Vamos a cantar un canto, a ver si lo practicamos. Este canto y luego oramos, porque lo vamos a practicar este canto, ya que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, una gota de su sangre, bastaría para limpiarnos a todos. Y eso es lo que nosotros oramos. De nuestro Señor Jesucristo. Una gota de tu sangre sobre mí. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Cantemos. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Oh, ya se lo sabe. Muy bonito, hermano. Muy bonito, un bonito mensaje, porque nos hace cambiar de nuestra perspectiva humana a una perspectiva espiritual. Por favor, hermano Jorge, nos dirige una oración inicial. Oramos. Padre eterno, gracias, Padre, por este día, gracias por este momento, Señor, gracias por el estudio de su palabra, gracias por la alabanza, Señor, porque usted nos motiva a través de la alabanza, nos ayuda, Señor, a comprender, a entender y a sentir, oh Dios, esa sensibilidad de estar cerca de usted. Bendiga a cada hermano presente, Señor, todos los que han venido, rogamos que podamos sacarle el máximo provecho en este día, Señor. Y aquellos que no han llegado, usted sabe el motivo, la razón. Rogamos les bendiga, Señor, y en una próxima oportunidad puedan estar. Quédese con nosotros de principio a fin, que todo sea guiado y dirigido por usted, Señor, que cada palabra que vayamos a decir venga de parte suya. Solo somos instrumentos, utensilios que usted utiliza, Señor, para su servicio. Hermanos, nos quedamos y haga, Señor, conforme a su voluntad. En el nombre santo y poderoso de su amado Hijo. Amén. Amén. Bueno, seguimos cantando a nuestro Dios. Si gusta ponerse en pies y cantemos este bonito canto donde no podemos entender de los ojos de nuestro Dios. Mis ojos revelan que yo nada puedo esconder. Cantemos. Tus ojos revelan que yo nada puedo
bonito canto también que nos ayuda a reflexionar. Los ojos de Dios siempre ven lo que nosotros hacemos y es momento de que escudriñemos nuestros caminos como está ante los ojos de Dios. Cantemos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Amén, mi hermano, pueden tomar su asiento. Este canto nos recuerda que acabamos de cantar. ¿Sabe qué nos recuerda, hermano? Nos recuerda el pueblo de Israel, llorando en lágrimas, en polvo, sin comida, cautivado por el pueblo del reinado de Babilonia. Eso se encuentra en Lamentaciones. Continuamos con la lectura bíblica. Nuestro hermano lector, por favor. Proverbios capítulo 31. Buenos días, hermanos. Tenemos Proverbios 31, del 10 al 12. Mujer virtuosa, ¿qué hallará? Porque su estima se presa largamente a la piedra preciosa. El corazón de su marido está lleno, confiado, y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Dios bendiga su palabra. Amén. Seguimos cantando a nuestro Dios. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Si lo encuentran, no va a ser más grande. Cantemos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, Señor. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que
Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Continuamos. Vamos a hacer esta bonita oración. Invitamos a nuestro hermano Lester, por favor, que nos dirija esta bonita oración donde clamamos a Dios por la iglesia, por el mundo entero y por todos los problemas que enfrentamos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener esta oración. Para ponerse en pie, de rodillas. Padre celestial, que estás en los cielos, gracias te damos por este precioso día que nos está dando, Señor, en este lugar de reunión, donde lo hacemos, Señor, para agradarte, para honrarte, Señor. En este momento te pedimos, Señor, que nos sigan ayudando por el fortalecimiento de esta iglesia, Señor. Siempre sigamos luchando, que sigamos, Señor, trayendo más almas a ti. Los que estamos, Señor, sigamos creciendo en la fe. Los amigos también pedimos que busquen de ti, Señor, que tengan esa necesidad de ti. Pedimos por todo lo que nos das a diario. También en este momento te pedimos por la paz, Señor, del mundo. Tú sabes los conflictos que hay entre países y te pedimos por ello. Que seas tú el mediador, Señor, que tomes el control de ti. También con las enfermedades, Señor, que algunos de los hermanos tienen, algún familiar o amigo, que pedimos que tú seas el restaurador de ese cuerpo, Señor. Y también con la unidad, Señor, de la familia, cada uno de nosotros, Señor, que tenga un familiar en cualquier parte del mundo, Señor, que también sea, como decían los hermanos, que haya comunicación entre familias para que todo, Señor, sea según tu voluntad. Por eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a este canto de reflexión ante la acción de la Cena del Señor, donde recordamos quién ha muerto, ha estado en la tumba en lugar de nosotros. Cristo, moriste en una cruz. Cantemos. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Hermano, continúa. Dios le bendiga, hermano. Vamos a participar de estos elementos. Cuando orábamos de rodillas me recordaba, bueno, sentía. ¿A cuánto le gusta orar de rodillas? ¿Le gusta? ¿Se siente bien? ¿Es rico? ¿Siente sabroso? Cuando la oración va por 10 minutos, ¿qué siente? ¿Aún sigue sintiendo lo mismo?
Pero de eso se trata, hermanos. Orar de rodillas es humillarse, es reconocer que Dios es grande y que amerita que nosotros nos humillemos y doblemos las rodillas, sacrificar la carne para Dios. ¿Usted cree que el maestro no sufrió? Dice que en el Getsemaní sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo. Porque sentía que su alma se desvanecía. Y el sudor era como grandes gotas de sangre, dice la palabra de Dios. Tanto que sus amigos más cercanos, sus apóstoles, no pudieron orar. Dice que sus ojos estaban cargados. Terrible. ¿Usted cree que Jesucristo se complació al morir en la cruz? ¿Qué dice usted? Jesucristo se complació morir en la cruz. ¿Pero usted cree que morir en la cruz, Cristo Jesús, no sintió dolor? Claro que sí. Sintió todo el dolor del mundo que puede existir. Pero fue satisfactorio. ¿Por qué? Por la obediencia. Porque a eso había venido. El propósito de Dios es él. Entonces no podemos cambiar el plan y el propósito de Dios. Para lo satisfactorio para nosotros no es el propósito de Dios. Que usted esté cómodo, relajado, quizás ese no es el plan de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver cómo agradar a Dios. No todo es un jardín de rosas. Siempre hay que hacer sacrificio para agradar a Dios. Si agradar a Dios fuera como nos agradamos nosotros, hoy estuviésemos allá todavía durmiendo, acostados, relajados, viendo la televisión, viendo su programa favorito, lo que a usted le guste, sentado en un sofá con los pies hacia arriba y qué sé yo, y qué más. Pidiendo lo que le gusta. Amor, ¿puedes traerme por favor un buen café? Un buen cafecito, ¿con qué? Con su rosquillita, hermana emperatriz, sí. Podría ser. Pero la palabra de Dios nos enseña cosas diferentes. El plan de Dios es que nosotros entendamos. Y vamos a leer la palabra de Dios. Hebreos. En Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Dice el tema de la lectura, el mediador de un nuevo pacto. 8:1 en adelante dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Interesante, ¿verdad? El mediador de un nuevo pacto. Si el primer pacto hubiese sido sin defecto, no hubiese habido lugar para el segundo. El mismo Jesucristo, el sumo sacerdote, se presentaba para ofrecer sacrificio, ¿verdad? Por el pecado, con sangre ajena, dice la palabra de Dios más adelante. La sangre de los machos cabrillos presentaban sus palomas, sus animales, por el pecado del pueblo. Más que dice la palabra, Jesucristo se presentó él mismo y una sola vez. Y el versículo 1 dice, ¿verdad? En el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono
de la majestad en los cielos. Pero ¿qué hizo para sentarse en ese trono? Primero, hermano, humillarse a lo más bajo de la tierra. Anduvo entre los hombres y fue despreciado, fue escupido. ¿Cómo se sentiría usted que le escupan en su rostro? ¿No sentiría usted que su sangre hierve y saque el yo y haga a un lado la Biblia y empiezo a actuar mi humanismo, que le escupan el rostro, que le abofeteen su rostro y ser despreciado y desechado, dice la palabra de Dios, entre los hombres? Solo pasó el Maestro, el Salvador del mundo. A mí me intriga mucho la historia de Jesús. Es terrible, hermano. ¿Cómo pudo soportar tanto? Siendo humano de carne y hueso como usted y como yo, venir a este mundo y entregar todo. Digo yo, ¿vale la pena que por mí haya ofrecido tanto? ¿Y qué puedo hacer yo? Nada más que agradecer y procurar ser cada día mejor para Él. Esa es la deuda que tenemos con el Señor. Pagar esa deuda y de paso alcanzar, llegar al cielo y obtener la corona. No queda de otra, hermano. Luchar hasta el final de la carrera. Primera de Corintios 5:7 dice la palabra de Dios, ya que el maestro, ya que el sumo sacerdote se sentó a la diestra del Padre, a la derecha de Dios. 5:7 de Primera de Corintios dice la palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué tan sinceros somos? Para que Dios vea nuestra sinceridad, primero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, conscientes que cuando venimos a la presencia del Señor, cuando estamos en la presencia, y cuando estamos en la presencia de Dios, todos los días Dios nos ve, todos los días Dios nos escudriña los corazones y la mente, lo que hay en nosotros. Pero el primer día de la semana que venimos a participar de estos elementos, que lo hagamos, como dice, con sinceridad y con verdad. Reflexionemos y meditemos en el sacrificio de Jesús. ¿Valió la pena? Hoy recordamos y hoy conmemoramos ese momento, su muerte, su sepultura y sobre todo su victoria sobre la muerte, sobre esa tumba y poder irse al cielo. Como un día vendrá por nosotros, es la fe y la esperanza que tenemos. Vamos a orar, vamos a participar de estos elementos. Hermano Lester, por favor, ¿me ayuda? Hermano Roberto, ¿me puede dar por favor? Oremos por paz. Amoroso y buen Padre que estás en el cielo, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, por el cual estamos reunidos en este lugar de Dios, nos hemos congregado para conmemorar ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en poner su cuerpo, donde pedimos, mi Dios, por este pan sin levadura que representa ese cuerpo inmolado en el Calvario, que lo bendigas y que pueda alimentar nuestro espíritu a través de representando ese cuerpo glorioso, ese cuerpo precioso de nuestro Señor Jesús, y ha dado en ofrenda y sacrificio por cada uno de nosotros. Por mérito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Oramos por
Padre Celestial, en este momento, que esta copa, Señor, representa tu sangre que derramaste por nosotros, que nos limpie, Señor, a cada día. Oramos, Señor, en Jesús, amén. Calvario, mi Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí. ¿Cómo podríamos pagar por ello? ¿Cómo podríamos? Dímelo si pagar por ello, ¿cómo podríamos? Dímelo si pagar por ello, nunca podríamos, si Él solo pide fidelidad, serle por siempre agradecido, sin ofenderle ya nunca más, serle por siempre agradecido, sin ofenderle ya nunca más. Pónganse en pie, queridos hermanos, y vamos a cantar este corrito donde buscamos de corazón a nuestro Dios. Yo te busco. Cantemos. Yo te busco.
Tomen su asiento. Continuamos, hermano, y a demostrar esa generosidad, ¿verdad?, con el Señor. Siempre me pongo a analizar y ver las cosas, si son posibles o no. A veces pasa por la mente de uno cosas que las ve imposibles, como en el sermón pasado le decía. Pero Dios es especialista en imposibles. Y por la mente pasa muchas veces, ¿cómo es posible? Y se me ha pasado por la mente cómo una iglesia pequeña puede mantenerse. Nosotros consideramos que somos una iglesia pequeña, aunque va creciendo en número. Y digo yo, ¿cómo podemos mantenernos, verdad, vivos, latentes? Pero ¿y cuáles son los gastos que tenemos? Si tenemos gastos, pagamos este local. Y no crean que es poco lo que se paga, ni tampoco mucho, como para decir que es imposible pagar. Pero ¿cómo lo pagamos, hermano? Por la generosidad de cada uno de ustedes. ¿Y eso por qué? ¿Porque lo traemos sembrado dentro de nosotros? No, déjame decirte que no. Es que la gracia de Dios ha sido con usted. Y la gracia de Dios nos ha alcanzado, que nos hace entender que no somos tan pobres como para no dar, ni tampoco tan ricos como para no necesitar. Entonces es posible, y es la historia que nos da la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 8. Una historia muy maravillosa acerca de Dios, de parte de Dios, acerca de esta iglesia en Macedonia. La ofrenda para los santos, 8:1 de 2 de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Yo puedo decir hoy, la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia en Pacífico Madrid. Amén. Y en ello estamos creciendo. Dice versículo 2, que en grande prueba, hermano, prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Siempre me pregunto en este versículo que la bondad de Dios es más grande, se sobrepone a todo. Porque dice que la bondad, la gracia de Dios ha sido más alta que la grande pobreza y que la grande tribulación. Se antepone la gracia de Dios para que sea posible aquello que nosotros vemos imposibles. Cuando nosotros deambulábamos de casa en casa, un domingo en una casa, otro domingo en otra casa, la hermana Murillo por allá, el hermano Alejandro por allá, me recuerdo yo que yo me congregaba allá yo solo por el celular, ¿verdad? Y a veces predicaba por el celular, yo solito allí participando de la comunión y los hermanos allá regados. Decía, ¿cuándo será que vamos a estar juntos? Y hoy me maravillo poderlo ver a usted y hablarle frente a usted. Me gozo en el Señor. Yo se lo atribuyo a Dios porque es la verdad, porque es la realidad. Dios hace las cosas posibles, aunque nosotros no lo creamos. Y aún lo vemos y a veces no lo creemos. La gracia de Dios es grande. Dice el versículo 3, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esa es la clave. La clave está allí en el versículo 4. ¿Por qué? Cuando usted se da primeramente a Dios, lo demás el Señor lo añade, ¿no? Y la palabra no es mentirosa, la palabra es una realidad. Cuando nosotros primero vemos a Dios, nos entregamos a Dios, le da el corazón a Dios, entonces lo que está alrededor de usted puede ofrecerlo sin dificultad. Puede despojarse de lo que usted tiene para dar al Señor, como lo hizo la viuda. Y el ejemplo de la iglesia en Macedonia es un ejemplo maravilloso y vivo, ¿verdad? Y hoy podemos ver nosotros hecho realidad. La iglesia en Pacífico Madrid va creciendo. Y aún, ¿verdad? Las ofrendas aún han alcanzado para ayudar a hermanos que necesitan.
Es una bendición de Dios, ¿verdad? Poder pagar este local, poder estar aquí tranquilamente con su aire acondicionado. Cuando tiene frío, tiene calor también. Su cuerpo no se enfría, su cuerpo no se enciende en calor. Esa es la bendición de Dios. Que Dios nos provee un trabajo, que nos da la salud para que sea posible, para llevar el sustento a la casa, y eso debe ser agradecido de parte de nosotros hacia Dios. Vamos a ofrendar, hermanos. Voy a pasar por sus asientos. Vamos a ofrendar cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios y eterno Padre que está en los cielos, gracias, Señor, por este momento, por este día. Gracias por su bendición, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias por este maravilloso grupo de hermanos. Por la iglesia que usted ha establecido, Señor, en este lugar, con el propósito de que lo honremos, de que le glorifiquemos y que llevemos su palabra donde hay tanta necesidad, Señor. Bendiga, Señor, a su pueblo que se apresta a ofrendar. Le rogamos nos dé ese corazón, Señor, para hacerlo de la mejor manera, para cumplir su mandamiento como usted lo ha establecido, Señor. Gracias por mostrarnos ejemplo de generosidad, de gente, Señor, que se antepuso a aquella grande tribulación y su pobreza, pero más grande era la generosidad de ellos para poder cumplir el mandato y ofrecer algo digno para usted. Permítenos tener ese corazón, que lo hagamos alegremente, Señor, y que cada centavo sea administrado de una forma correcta, de acuerdo a su voluntad, Padre. Permítenos cuidar, Señor, su grey, vigilar por ella, y que esté sustentada conforme a su voluntad. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Dios le bendiga. Bueno, pasamos a lo que es el sermón de esta mañana y vamos a pedirle a nuestro hermano Alejandro y él se pase, ambos, uno que ore por otro. Alejandro por Alejandro. Sí. Sí, para que ninguno quede resentido. Entonces vamos a pasar al sermón y nuestro hermano se gusta ponerse en pie, hermanos, para que oremos al sermón y luego nos sentamos bien cómodas a recibir palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por este momento. Señor, gracias porque nos has permitido orarte, cantarte, Señor. Recordar a través de la cena, del pan y de la copa a tu Hijo Jesús. Gracias por permitirnos ofrendar para demostrar el agradecimiento y el amor hacia tu obra. Y ahora, Señor, te rogamos que prepares el corazón de todos nosotros. Vamos a inquirir tu palabra. El instrumento esta tarde, así como tú utilizaste profetas, apóstoles, y hoy vas a utilizar a mi hermano Luis Alejandro, con palabras poderosas en él, Señor. El espíritu de denuedo, Señor, de fidelidad, Señor, de amor y de compasión, que esté con él, Señor, y utilízalo grande y poderosamente. En nombre de Jesús. Amén. Amén.